Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que se encuentren bien ustedes y su familia. Mi nombre es Saúl García. Y mi nombre es Ulises Pérez. Espero que puedan acompañarnos en la palabra de Dios y a través de toda la lectura bíblica que vamos a estar leyendo y compartiendo. Amén. Vamos a estar hablando, Ule, a través de una palabra que sería, el título que vamos a estar trayendo sería Una vida en adoración. Soy. ¿Qué tú piensas de ese título? Una vida en adoración es una vida, yo pienso, Saúl, que sería una vida en gratitud. Amén, amén. Una vida pues dedicada primeramente al Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jehová. Y sería una vida de gratitud, de reconocimiento. ¿Quién es el fuerte? Reconocimiento. ¿Quién tiene el control en tu vida? Amén. Mayormente, sí. Y quisiéramos que todos los que estén acompañándonos puedan poner en los comentarios qué usted piensa a través acerca de este título. Una vida en adoración. ¿Cómo usted cree que uno puede llevar una vida en adoración? Por favor, déjenoslo en los comentarios. Y quisiéramos dar lectura bíblica, si son tan amables, de buscar su Biblia y puedan acompañarnos en el libro de Salmos, capítulo 150. Un salmo bien precioso que nos enseña algo tan genuino, tan único. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterios y alpas, alabarle con panderos y danzas, alabarle con cuerdas de flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y dice el último verso: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Santo. Qué lindo es escuchar. Y vamos a meditar. Quiero que todo este estudio usted medite en el último verso que dice este salmo: que todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Terrible. Dando a entender de que si usted está respirando, amado hermano, amado amigo, que usted está escuchando, si usted está respirando, si nosotros, si nosotros estamos respirando, es porque Dios así lo ha permitido. Y la realidad de la palabra de Dios nos confirma de que si respiramos, tenemos que ser agradecidos con Jehová. Amén. Y dando a entender de que si nos vamos en el principio, que Dios nos dio ese soplo para que el primer hombre pudiera suspirar y pudiera respirar y cobrar vida. Si nosotros respiramos es por la misericordia del Señor, que eso nos lo recuerda. Lo más interesante, Ule, nos lo recuerda eso en el último verso del último capítulo del libro de Salmos. Estamos en el último verso de este capítulo, de este libro, y dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Pero ¿qué tú puedes entender sobre este último verso? Esto es literalmente que toda la humanidad, todos los que estamos en este mundo, tenemos que alabar al Señor. Eso es lo que yo entiendo. Hermano, si usted está respirando, como tú dices, como usted dice, mi hermano Saúl, si usted está respirando, dale la gloria a Dios, porque Dios ha permitido que usted viva un día más de vida junto a su familia, en su trabajo, en donde quiera que usted vaya, verdaderamente. Y me gusta este salmo, Saúl, me gusta este salmo terrible. Hay un par de cosas que yo quisiera tocar, que serían que alabad a Dios en su santuario. Yo estaba buscando información. Santuario, templo que se venera, un santo de especie de devoción. Amado hermano, también hay otro significado. Parte anterior del tabernáculo, separada por un velo del
santurón. ¿Qué es santurón? Lo sagrado de lo sagrado. Bendecido Dios. ¿Estás entendiendo? Alabar a Dios en lo sagrado de lo sagrado. También otra palabra que me llama mucho la atención en este Salmo 150, que es muy corto, amado hermano. Es muy corto, hay par de cosas que me llaman la atención, pero esta palabra, proezas. Alabarle en sus proezas. Realizar grandes hazañas, tener victoria, ser vencedores, hacer cosas grandes y poderosas. Alabarle en sus proezas, en las cosas grandes, vamos a decirle, en las victorias que Dios ha permitido, en la alegría, vamos a decir, porque hay que alabarlo en todo, pero aquí alabarle en sus proezas, cantarle, adorarle, glorificarle, amado hermano. Y esas son esas dos palabras me llaman mucho la atención, Saúl. Sí, porque en realidad muchas personas entienden de que al buscar de Dios, todas las cosas les van a marchar a bien. Y la realidad de todo esto es que a veces las cosas nos van mal. Y pregunto yo, Ule, hay que alabar a Dios, aunque las cosas te vayan mal. Seguro, en todo momento. Aunque las cosas te vayan mal, mira, podemos ver a Job, porque verdaderamente no todo el tiempo va a ser felicidad. Van a llegar momentos que te agobie, van a llegar momentos que tú te sientas triste, pero hay que seguir alabando a Jehová. Yo diría, un ejemplo es Job, que a pesar de que, ¿verdad?, el enemigo ¿verdad?, le quitó varias cosas a su familia, sus hijos él nunca dudó de Jehová, nunca dejó de creer en Dios. Y sí, contestando tu pregunta, hay que adorar, sí, seguro que sí. Si las cosas, amado hermano, si usted está pasando por una prueba, una tribulación, una angustia que tenga, alguna circunstancia, donde sea que usted se esté encontrando, en qué situación, mire, alabe a Jehová. Amén. No importando cómo las cosas se vean. Mira, si está triste, alaba, alma mía, a Jehová. Porque la realidad es que alabándole, usted va a sentir el gozo. Usted va a recibir el consuelo que usted necesita. El Espíritu Santo está presto para estar ahí con usted, no importando cómo la circunstancia se vea, amado hermano. Amén, amén. Y es algo tan precioso, Ule, que la realidad es que Dios puede estar con nosotros en todo momento, pero siempre hay que reconocer que Dios ha sido bueno. Y cómo uno puede reconocer que Dios es bueno si no le cantamos, si no vivimos por su palabra. Que eso es una forma de adoración, Ule. Una forma de adoración es vivir por su palabra, ser fiel a Dios. Y eso es lo más bonito. Y quisieras dar el significado, un significado que yo encontré en el diccionario bíblico de adoración. Dice: la adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinde en razón. Escuchen bien, tú tienes una razón para alabar a Dios de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se la dan. Bendecido Dios. Es a aquellos que se la dan. Si usted le da la gloria, la honra al Señor, usted tiene que tener una razón de rendir adoración. Usted Amén. tiene que tener una razón por qué gritar aleluya, santo, bendecido sea Jehová. ¿Por qué? Tal vez usted pasó, mira, yo digo que a mí a veces me miran como si fuera un loco, Ule, porque yo grito en adoración cuando estoy en la iglesia. Yo me desbordo en oración, en adoración, bendecido Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Dios ha hecho tantas cosas grandes en mi vida que yo no puedo estar en un servicio rindiéndole culto al Señor y estar callado Eso durante todo el culto. Pues fíjate, hablando de eso, pues
yo cuando, ¿verdad?, vine a los caminos del Señor, hay personas, pues como yo estoy hablando de yo, y yo sé que hay personas así como yo me sentía, que no es que se abochorna, sino tienen una timidez de decir gloria a Dios, aleluya, que eso es la alabanza, ¿verdad?, que le traemos a Dios en las iglesias o donde quiera que tú estés, porque tú no necesitas estar en la iglesia, amado hermano, para alabar y adorar a Dios. Pero yo pude ver que todo cambió cuando seguí metiéndome con Dios, adorando a Dios. Yo tengo una significado diferente, bueno, es más o menos el mismo, de adoración, es brindar nuestro amor, reverencia, servicio y devoción. Es como dedicarte, diría yo, como tener esa conciencia en tu mente, yo tengo que hacer las cosas bien, tengo que adorar a Dios verdaderamente. Ahí es cuando la alabanza, ¿verdad?, viene a ser de gracia y no te importa lo que digan los demás, porque sinceramente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es algo espectacular. Amén. Y ahí es cuando venimos a adorar y darle la gracia a Dios, y no tenemos que abochornarnos, hermano. En realidad que no hay forma de que uno se pueda sentir abochornado, porque hermano, si Dios ha hecho cosas grandes en su vida, amén, mira, glorifique su nombre. Amén. Dicen que cuando un hombre enfermo estaba caminando Jesús y él gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Que en realidad, en ese momento, ¿tú crees que ese hombre estaba adorando a Dios? Porque si nos ponemos a ver, ese hombre estaba reconociendo que era él, aquel que le iba a ser enviado, el Mesías, el prometido. Él estaba adorando a Dios antes de pedirle lo que él quería. Amén. Y eso es lo que provocó que Jesús se detuviera, porque el hombre seguía a gritos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él quería recobrar la vista, porque él no gritó a voz: mira, dame la vista para atrás, que la quiero tener. Ya literalmente Jesús sabía. Pero en realidad Jesús se detuvo. ¿Qué deseas de mí? Quiero recobrar la vista. Y él vino y así mismo él lo bendijo con tener la vista. Y la realidad es que si uno, antes de que reciba bendición, uno tiene que reconocer la grandeza de Dios. Dice aquí: así la adoración se distingue de la alabanza. Bendecido Dios. Y la acción de gracia es el homenaje tributado por el amor. Bendecido Dios. Dice en Romanos capítulo 8, verso 15, amado hermano, si son tan amables, acompáñenos en la lectura bíblica para que puedan ser bendecidas a través de ella. Dice en Romanos capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Abba Padre es una forma de reconocer a nuestro Dios, aquel que está en los cielos, el que nos adoptó a través de Cristo. Con la salvación de nuestro Señor Jesucristo podemos ser llamados y constituidos hijos de Dios. Amén. Porque la realidad es que ese clamor, Abba Padre, podemos entender de que nosotros, así como Jesús, somos hijos de nuestro Señor Dios que está en los cielos, el Padre Celestial, el Creador de todo el mundo, aquel que vive y reina para siempre, amado hermano. No es por un cierto tiempo, no es por un límite. Dios reina y vive para siempre. Bendecido Dios. Así es. Lo más lindo de todo esto es que tenemos un libro completo de 150 capítulos que habla de lo que es la adoración, que son los salmos. Salmos significa
composición o cántico de alabanza o invocación a Dios. Santo. La realidad de todo esto es que este libro de los Salmos nos hace entender de que, mira, como vuelvo y repito, el último verso dice, todo lo que respira, alaba a Jehová. La realidad de este libro es para enseñarnos a cómo nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo momento. Wow, y me impresiona ahora, ¿verdad? Pensando que es el último capítulo de los Salmos y el último versículo terrible que dice todo lo que respire, alabe a Jehová. La realidad, por eso es que yo digo que este verso concluye diciendo, es como una firma que Dios dejó en este hermoso libro de adoración. Amén. Que Dios dijo, y todo lo que respire, mira, alábeme, dando a entender de que todo lo que está respirando, mira, los pajaritos cantan, mira, hay un corito que dice, por las mañanas las aves cantan las alabanzas, y cantamos ese corito. Amén. Dando a entender de que todos los animales hasta alaban a Dios. Eso es. La realidad es que la creación alaba al Señor en todo momento, amado hermano. Wow, terrible. Porque nosotros tenemos que desbordarnos en adoración, dándole gracias a Dios por un día más que nos dio de vida. Y eso es algo precioso y bonito, amado. Amén, amén. Amado Así hermano, es. bendecido. Y que, Saúl, ¿qué más salmos tú crees que pueden ser, verdad? Esos salmos que tú puedes sacar y decir, verdaderamente aquí David o los hijos de Coré, porque hay muchos múltiples, ¿verdad?, escritores de los salmos. ¿Qué salmo tú puedes sacar y decir, espérate, estos salmos son de alabanza verdaderamente a Dios? Bendecido Dios. Mira, es que hay que reconocer el Salmo 23, Jorge. Santo. Ese no se nos puede pasar, porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Este salmo te da a entender, mira, yo siempre digo, si hay un resumen de toda la Biblia, es el Salmo 23. Y mira que todos lo sabemos, pero en realidad ahí te dice que todo lo es Dios. No hay nada fuera de Él. Amén. Nos da a entender de que la guianza nos la da Dios. Él es nuestro pastor. Él nos corrige, Él nos protege. Nos da a conocer que Él es bueno. Amén. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Mira, ¿por amor a quién? Eso no. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que verdaderamente le estaba alabando y reconociendo la grandeza de nuestro Señor. Wow, Y sigue diciendo, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. dando a entender de que, mira, en realidad, morando en la casa de Jehová, ahí es donde tenemos tanta bendición y vamos a morar por toda la eternidad. Te resume, es como que comienza dándote una historia y te resume lo que va a pasar en el final, porque dice, moraré por largos días. No te da a entender que hay un fin, que dando a entender de que vamos a llegar a la eternidad con el Señor cuando Él nos venga a buscar. Bendecido Dios, alabado Dios. Santo, santo, duro. Me gusta tu pensar. Y vamos a pensar en un hombre que ya lo mencionamos, que él en realidad, él se desbordaba en adoración, no importando si estaba pasando en angustia. Un joven llamado David, siendo pastor de ovejas, al parecer no era de importancia. Mira, Jorge, al parecer no era de importancia, porque su familia tal vez no lo reconocía. Cuando Samuel fue a buscar un hijo de ese siervo, del papá de David, el padre le estaba presentando a todos sus hijos. Sí, porque eran ya grandes hombres de guerra. Exacto. Fuertes.
Y lo más sorprendente era que dejó a David para último, ni yo creo que ni se acordaba de él. Estaba en el campo allá con las ovejas. Y lo más sorprendente de todo era como que, mira, me queda un hijo más que está con las ovejas. Y tuvieron que mandarlo a buscar. Pero mira, dice, vamos a ir a Primera de Samuel, bendecido Dios. Acompáñenos en Primera de Samuel, bendecido Dios. Glorificado sea Samuel, santo. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice, mira, porque la realidad es que cuando Samuel vio a David, no, como que se preguntaba, pero este es el que tú quieres, Jehová. Y Dios le respondió. Y Jehová respondiendo a Samuel, no mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Santo soy. Dios mira más allá de lo que la apariencia física mía. Dios tal vez ve más allá de hasta lo que uno puede entender. Porque a veces, mira, vemos a siervos de Dios que se negaban a hacer la voluntad del Señor. Podemos ver que Moisés le puso mucho pero. De que Dios lo mandó para donde el faraón. Y él decía, pero no puedo hablar. Y ponía mucho pero Dios miraba lo que había en el corazón de Moisés. Sí. Igual que con lo que pasó con Jeremías. Y vemos ahora otro siervo que tal vez Samuel no lo conocía en profundidad. No sabía quién era David. No sabía quién era este joven que Dios estaba tratando. Un joven atrevido también. Exacto. Un joven atrevido. Y Dios lo estaba ya observando. Seguro. Que tal vez Dios permitía, mira, que él luchara con un león, que luchara con oso. Dios le permitía todas estas cosas que le sucedieran y acontecieran en su vida para que él pudiera entender de que si él estuvo en ese momento, si Dios estuvo con él, en ese momento que fue atacado por un león o fue atacado por un oso, mira, en todo momento Dios iba a estar ahí con él. Mira, y Saúl pensando, ¿verdad? Tú sabes lo que es enfrentarte con un oso, enfrentarte con un león. Oye, David no era de cascarita, como dicen los boricuas, ¿sabes? David era un atrevido de verdad. Nada más me pueden decir, mira, ese hombre se enfrentó con un león y lo venció. Hermano, hay que bajar la cabeza y que ande por ahí. Hermano, sí. Está terrible eso. Y lo más sorprendente es que en realidad Dios escogió a este muchacho, aunque el profeta Samuel no tenía conocimiento de él. Y al parecer, como vemos aquí, Dios le mostró a este muchacho y Samuel dijo, pero en realidad es el que tú quieres. Como tal vez, no sé, no explica que cómo él de apariencia se veía en el sentido de estatura o de físico. Sí. Pero en realidad no lo explica, pero al parecer de verlo como estaba, tal vez a Samuel no le sorprendió. No le sorprendió porque quizá no sabía lo que, ¿verdad? El pasado, cómo él guerreaba protegiendo la oveja. Sí. Wow, terrible. Y eso era lo más sorprendente y lo más precioso del Señor, que en realidad Él te escoge hombres que, mira, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. La realidad es que Dios escoge a las personas que Él quiera, que Él decida escoger. Amén. Nosotros no podemos ponerle pero al Señor mira, será ese fulano, será el que tú quieres, será el nuevo pastor de la iglesia, será el nuevo evangelista, será tú estás llamándolo a él. No, y Saúl, aquí pensando, ¿verdad? Que estamos hablando de David, ya que David era uno de
más adoradores o alabadores, podemos ver que Dios sabía que David era un verdadero adorador. Era un verdadero que alababa. Podemos ver, ¿verdad? En ese principio, cuando Saúl había un espíritu que atormentaba a Saúl, ¿qué le dijo el criado? Mira, yo conozco a alguien que toca el arpa, porque él quería a alguien que tocara el arpa. Y cuando David tocaba el arpa, ese espíritu, aleluya, se iba. ¿Por qué? Porque David alababa a Dios. Como dice en el Salmo 150. Con bocina, con pandero, dausa, flauta. Para que usted vea, amado hermano, que verdaderamente no da nada más con su boca, usted alaba. Tocando la pandereta, santo, con danza, con las cuerditas esas que cuando, santo, que cuando David tocaba ese arpa y hacía turrutu y tin, papi, ese demonio corría, porque Dios sabía que ahí estaba la alabanza, la adoración. Porque hay personas, mira, yo no sé si tú te has dado de cuenta, Ule, que hay personas cuando tocan, mira, fulanito cuando toca, se distingue cuando toca. Y hay hermanos que cuando toca tú. Y mayormente, me perdona que te interrumpa, ¿verdad? Con lo que ibas a decir. Pero mayormente, no sé si te has dado de cuenta, ¿verdad? Respetando a todos jóvenes, caballeros. Pero son los viejitos. Cuando tocan eso. Mira, perdonan, ¿verdad? Que vamos un poquito a tiempo. Pero hubo un don que fue a la iglesia, que era un pastor. Y ese don cantó una canción, Saúl, pero una canción como de viejos tiempos. ¡Wow! Por poco me hace llorar. Mira, una canción tan poderosa que él escribió como ranchera de esa. Era un boricua, un señor puertorriqueño pastor. Y cantó una canción que verdaderamente es quien lo adora, quien lo alaba. Ahí está la presencia de Dios. Mira, la realidad, vamos a ir y para hablar y abundar un poco más de esto, busquemos en el libro de Juan, bendecido Dios Santo. Capítulo 4. Juan capítulo 4. Verso 24, donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bendecido Dios, dándonos a entender la palabra de que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Que la pregunta sería, ya que Dios nos dejó la palabra, la pregunta sería: ¿hay personas que no le adoran en espíritu y en verdad? Hay personas que no le adoran en espíritu y en verdad. Tengo un versículo aquí, ya que tocaste, ¿verdad? A ver, que estaba esperando esa, ¿viste? Porque hay una diferencia entre alabar y adorar. Podemos ver Isaías, que lo tengo por aquí, 29:13. No sé si tú lo tienes marcado. No, míralo aquí. Zumba. 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, me alaban, pero su corazón está lejos de mí, no adoran. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y ahí yo pude, cuando leí eso, Saúl, yo pude ver que ese pueblo, ¿verdad? Que Isaías les profetizaba, alababan al Señor. Quizá, santo Dios, sí te amamos, pero el corazón no le amaban, no lo adoraban. No lo adoraban como aquí la adoración que brinda nuestro amor, reverencia. No había una reverencia. Estaba poderoso porque Dios decía: estos sí me alaban de boca, pero su corazón no me adora. Y eso es lo más triste de todo esto, que vemos Terrible, que la adoración, nos desbordamos en adoración, pero vemos a personas que se desbordan en adoración y no pasa un cambio en la vida de ellos. ¿Por qué? Amado hermano, no estamos queriendo decir que usted no le alaba al Señor. Queremos decir de que como yo hago, yo me examino.
y digo, yo mismo examinándome digo, yo le estaré alabando a Dios en espíritu y en verdad. Santo. Y porque no quiero poner a nadie, pero yo mismo me examino y digo, le estaré alabando a Dios en espíritu y en verdad. Mira, y digo, no, alma mía, vamos a alabar a Dios. Vamos a desbordarnos en adoración. Hay que reconocer lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida. Terrible, ¿sabes? Porque lo bueno que ha sido Dios, mira, Él merece toda la gloria y honra, amado hermano. No deje pasar un momento. Mira, hay una adoración que me viene ahora a la mente. Por un momento en su presencia. Por un minuto nada más, todo daría. Aleluya. No importaría lo que tenga que pasar y lo que tenga que esperar. Amado hermano, mira, nosotros cantamos esa alabanza, pero en realidad la entendemos. Porque eso es lo que a veces yo me explico y me pregunto. Yo digo, a la verdad que la gente entiende lo que cantan. Porque si de verdad cantamos todas estas alabanzas que, mira, nos edifican a nosotros, pero de verdad estamos entendiendo lo que cantamos. Porque David, vemos a un hombre como David, que David danzaba como los corderitos de la mañana, porque eso es otro corito. David danzaba como los corderitos de la mañana. Y eso es otro corito que nos da a entender de que David resentía la presencia de Dios y se ponía a danzar por todo el reino. Es que David sabía, él era un adorador. Y ese hombre se desbordaba en adoración. Amén. Y eso es lo que hacía que él fuera conforme al corazón de Dios. Wow, terrible, terrible. Eso es lo más bonito y precioso que podemos ver de un hombre llamado David, que lo registra en la Biblia, que dice que ese hombre, mira, era conforme al corazón de Dios. Bendecido Dios. Amén. Y algo tan precioso, rápidamente quisiera ir para el libro de Hebreos. Bendecido Dios. Hebreos. Aleluya. Glorificado sea el Señor. Libro de Hebreos. Alabado Dios. Capítulo 11, verso 4. Alabado Dios. Vamos a entrar a una controversia, bendecido Dios. Porque en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Podemos ver un hombre como Abel, bendecido Dios. No se registra mucho de este muchacho, pero decía lo suficiente de él cuando dice que era justo. En su corazón había una genuina alabanza al Señor, que Dios le agradaba eso, porque decía, bendecido Dios. Vamos ahora al libro de Génesis. Glorificado sea el Señor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 4, bendecido Dios. Versos 5 al 8, bendecido Dios. Que dice: pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y lo que sigue por ahí, podemos entender de que ya el pecado estaba a la puerta. Amén. Y Dios lo que quería era llamarle la atención, dejándole saber de que, mira,
él no le estaba hablando de su ofrenda. Tal vez, mira, quién sabe, tal vez él dio una buena ofrenda. Pero, como tú habías leído en Isaías, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Amén. So que, mira, tal vez Caín daba una buena ofrenda, porque a veces comentamos que tal vez su ofrenda era lo que le sobraba, pero quién sabe. Nosotros aquí no nos dice que él le dio de lo que le sobraba. Dice, si bien hicieres. So que ya estaba hablando de él lo personal. Que no estaba haciendo algo bien. Exacto. Estaba haciendo las cosas de mala gana. Ya estaba hablando a él. Mira, no es lo que me traíste. La culpa no es de lo que me traíste. La culpa es si tú bien hicieres. Dando a entender de que la palabra le estaba Dios reprendiendo. Mira, no serás enaltecido. Si tú bien hicieres, no serás enaltecido. Pero mira, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. La envidia, la codicia, todo eso estaba a la puerta ya. Y esa era la tristeza que había. No sé si, puede ser que, mira, sí, él envidiaba a su hermano. Y eso, más adelante podemos ver de que él atentó contra su hermano. Él planificó cómo lo iba a hacer. Oye, Saúl, pensando en lo que tú estás hablando, me viene en la mente, ¿verdad? Que eso podemos coger un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? En la iglesia, en las congregaciones de nosotros, etcétera, etcétera. Cuando hay hermanos que Dios los utiliza y tú dices, ay, pero sí, yo quisiera que me utilizara así o me bendijera de la misma manera. Pero podemos ver en ese caso una comparación, porque ese hermano, tú no sabes cómo verdaderamente está adorando, alabando como Abel hacía. ¿Por qué se cayó el semblante de él? Porque Dios miró la ofrenda de Abel, pero Caín no lo estaba adorando, porque él le dijo, si bien hicieres, yo te voy a bendecir igual que a tu hermano. Chico, búscame. Exacto. Alábame de verdad para que tú veas lo que yo voy a hacer contigo. Y ahora tú diciendo eso, me vino esta pregunta. ¿Dónde será que estaban los ojos de Caín? ¡Wow! Terrible. La realidad, mira, vamos a ponernos a meditar, ya que Ule, mi amado hermano Ule, comentó ese comentario. ¿En dónde habrán estado los ojos de Caín? No estaban en agradar a Dios. Yo te puedo asegurar Estaban, eso. y mírate esto, y ahora volvemos al verso que tú leíste de Isaías. En realidad, era ya una rutina para él adorar a Dios de labio. Era una rutina. Mira, yo te voy a traer esta ofrenda porque eso es lo que acostumbramos. O una manzana está bien arriba, pero mira, esta no se ve bien, pero fíjate que eso es para Dios. Y podemos distinguir que la adoración al Señor tenemos que darla genuina de corazón, no por rutina, amado hermano. No vamos a la iglesia por rutina. Vamos a la iglesia porque queremos reconocer las grandezas de nuestro Dios. Eso es. La rutina, mira, reprenda la rutina. Eso es. Si usted antes en rutina se quedaba sentado en la banca esperando a que el pastor terminara de predicar, mira, gócese en alabanza, amado hermano. Levante las manos, dile a Dios cuán grande es Él. Mira, cuando canten eso, cuán grande es Dios. Cántale. Mira, y le están diciendo cántale. Y usted se queda sentado. Le invitan a cantar y usted se queda sentado. No, y verdad, hay personas, ¿verdad? Porque a veces a mí me duele la pierna. Y yo digo, me voy a levantar, ¿verdad? Un momento hasta que me duela más. Mucho más y me siento. Porque nosotros tenemos que esforzarnos a darle una alabanza, un sacrificio. Tenemos que tratar de dar lo mejor. Tenemos que tratar. Porque verdaderamente somos humanos y a veces pues, pero hay que tratar. Exacto. Hay que tratar de darle lo mejor a Dios como hizo Abel. Terrible esa. Y es lo más precioso de la palabra, que nos da a entender de que la palabra nos enseña a adorar. La palabra nos da la instrucción de cómo adorar, de cómo buscar de Dios. Y eso es algo que volvemos al rey David. Bendecido Dios. Amén. Al pastor de ovejas.
al que no lo tenían allá pastoreando las ovejas y ni siquiera se acordaban de él hasta que Samuel decía, mira, ¿no tendrás otro hijo por ahí? No, pero terrible. Yo me río, perdóneme, hermano, porque es que yo me imagino ese escenario. Porque Samuel decía, mira, estos dos son como Dios que no me ha dicho nada, espérate. como que este hombre se le acabaron los hijos. Pero faltaba uno. Pero que era faltaba un verdadero uno. adorador. Ese era el que Dios quería. Exacto. Amado hermano, para que usted vea cómo cogió Dios a David entre todos sus hermanos de guerra, porque eran mayores que él. Y si lee Primera de Samuel, se va a gozar y va a entender la historia de David, cómo David era ese alabador, como lo era. Mira, yo tengo aquí una alabanza. Cuando alabas, Saúl, tú atraes a Dios a la escena. Cuando usted alaba, en donde quiera que usted esté, en el baño, en la cocina, en el trabajo, en la sala, en la iglesia, en la corte. Mira, amado hermano, usted pega a alabar, usted está reconociendo que Dios va a estar en la escena, ahí donde usted está. Por eso es que es bien importante que usted alabe de corazón. Amén, amén. Y ahora voy a dar unos ejemplos sobre salmos que David escribió cuando huía de sus enemigos, bendecido Dios. Mira, el Salmo 3, bendecido Dios, tiene como tema Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Wow, terrible. Era su hijo, él huía, estaba huyendo de su hijo porque su hijo estaba atentando contra su vida, bendecido Dios. Porque el hijo de él quería el trono de su padre, bendecido Dios. Y dice el primer verso, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. So que mira lo triste de todo esto. Es que no tan solo David era afligido. Tal vez le gritaban, mira, Dios te abandonó, bro. Sí, porque como a levantarse su hijo contra él, dijeron, chacho, Dios te abandonó, ya tú estás viejo y tu hijo está joven. Y eso era lo triste del caso, de que dice, mira, más adelante dice en el verso 3, acompáñenos en la palabra, amado hermano. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Alabado Dios. Eso es lo lindo y maravilloso del Señor, de que Él, a pesar de las circunstancias que estemos, amado hermano, Él nos oye desde su monte santo. Alabado Dios. Y otro capítulo que podemos reconocer, el capítulo 57 del libro de Salmos. Gloria a Dios. Que dice aquí, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ese es el tema que tiene, que dice al músico principal sobre no destruyas. Micta de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, bendecido Dios. Clamaré a Dios, al Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, bendecido Dios. Dios enviará su misericordia y su verdad, bendecido Dios. Lo bonito de todo esto, amado hermano, David estaba siendo perseguido en dos circunstancias diferentes. Podemos ver de que Dios, él se acordaba y clamaba a Dios. ¿Y qué tú puedes comentar sobre eso? Él clamaba a Dios. Hay que, como yo llevo diciendo, amado hermano, él sabía y él
Porque cuando creo que al principio lo estaba diciendo, que David era conforme al corazón de Dios, porque él sabía cuándo adorar, él sabía cuándo humillarse, cuándo alabarle. Él sabía en medio de la necesidad, de la felicidad, de todo. Y podemos ver que, chacho, siempre Dios lo vaqueaba, lo protegía. Era algo que es un ejemplo que tenemos que seguir con David, ¿sabe? Vive Dios. Usted quiere ser un adorador de verdad, estudie la historia de David. Cómo David adoraba y alababa a Dios. Y muchos, muchos lo ponen por poco porque, mira, el pecó. Hizo un gran pecado, atentó contra un hombre y se quedó con la mujer de ese hombre. Mira, amado hermano, a pesar de todo eso, él recibió misericordia de Dios y Dios lo puso en gracia. Dios bendijo su casa. Se humilló. Él se humilló y entendió que él estaba mal. Sí. Cuando el profeta Natán lo confrontó por el pecado, el gran pecado que hizo, él supo reconocer, mira, yo estoy mal. Porque el profeta Natán le hizo una historia. Le dijo, mira, había un hombre rico. Le dio un ejemplo. Y había otro que tenía un animalito. Y entonces vino el hombre rico, mató al hombre y le quitó lo que tenía, único que tenía. Y le dijo, pues tráeme ese hombre, que hay que matarlo. Mira, ese hombre eres tú. Me imagino el semblante de él cuando cayó. Porque eso es para que usted vea también, amado hermano, que David no era perfecto, no era santo de devoción, como dicen por ahí. Él hacía sus cositas, pero no importando, ¿verdad?, lo que hacía, sino era cómo se humillaba, cómo venía delante de Dios. Cometía un error, Dios cometió un error, se humillaba. Podemos verlo en los salmos. Cada salmo es una etapa de David, de las cosas que él pasó y cómo él buscaba el perdón, la presencia, adoraba. Santo. Eso Mira, es terrible, ¿sabes? Mira, y es algo que yo entiendo. Mira, cuando yo me reconcilié con el Señor, Lule, no había un día que yo no deseaba. Mira, y todavía lo deseo. Pero en mí, cuando yo fui reconciliado con el Señor, me reconcilié, entregué mi vida a Cristo. No había un día que yo no anhelaba de estar delante de la presencia de Dios. Yo no esperé. Mira, había un deseo tan grande de que llegara el martes para alabar a Dios. Tu primer amor. Ese fue, te enamoraste de verdad. Y mírate, ahora voy con esto. Y vamos a volver con David. Cuando David pecó con la mujer de Urías, él estaba ¿en dónde? En su castillo, ¿verdad? En su balcón. En su balcón. En tiempo de guerra. Cuando el rey debería estar en la guerra. ¿Qué hacía el rey en el reino cuando estaban en tiempo de guerra? Amado hermano, cuando usted está en tiempo, en todo tiempo, tiene que estar en posición de guerra. Terrible. La realidad es que la adoración, mira, hay una forma de adoración que es de guerra. Hay que estar buscando de Dios y peleando por la bendición en adoración. No podemos perder el tiempo, amado hermano. ¿Por qué? Porque mira David lo que pasó. Un adorador que adoraba. Él tal vez decidió quedarse en el reino. Mira, vayan ustedes, yo me quedo. Pero mira lo que aconteció. Sí. Que él fue tentado. Y no tan solo fue tentado. Él hizo lo malo delante de Dios. Y Dios, tal vez, yo no sé, no se detuvo a pensar, Dios me estará mirando. Tal vez no se paró a pensar, lo que estoy haciendo estoy bien, está bien. No se preguntó en él, porque él, vimos una constancia de que él conspiró contra este hombre llamado Urías. Y la realidad de que tal vez se olvidó de la adoración genuina que él le dedicaba a Dios, que no tan solo era, mira, por labio, era con su vida.
Amén. Que él dedicaba su vida a adorar y bendecir el nombre de Dios. Glorificado sea tu nombre, Jehová. Oh. Sí, mi Dios. Y vamos rápido porque el tiempo corre y no perdona, Ole. Amén. Amén. Dice en Salmos para engrandecer el nombre de Dios. Vamos a ver y vamos a tocar el Salmo 145. Bendecido. Yo lo tengo aquí marcado, ¿sabes? Un salmo que es precioso. Wow, las alabanzas por la bondad y el poder de Dios. Es un salmo que uno de los salmos que a mí me impresiona. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré su nombre, y eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Es un salmo muy hermoso, que cuando usted quiera sentir, ¿verdad? La gratitud que Dios ha hecho con usted, ¿verdad? De sentir, ¿verdad? Darle gracias a Dios. Lea ese salmo, amado hermano, para que usted vea que usted se va a bendecir y va a reconocer que Dios es el Todopoderoso. Y eso es lo más precioso de que cantamos. Eso lo cantamos en un corito en la iglesia. Y mira, yo cada vez que escucho ese corito, amado hermano, yo me desbordo en adoración porque la preciosa palabra que menciona en ese salmo es que te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Algo tan precioso de exaltar el nombre de Dios. Mira, ¿por qué? Porque es Dios. Amén. Porque muchas personas dirán, ¿por qué voy a alabar a Dios? Porque es Dios. Mira, tan simple como claro. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Exacto, porque mira, yo me he topado con personas que dicen, ¿por qué hay que alabar a Dios? Y yo digo, porque es Dios. Porque Él ha sido bueno para con nosotros. Mira, si usted se levantó, que lo dijimos al principio, si usted se levantó de la cama, cuando muchos no pudieron levantarse de la cama, temprano en la mañana, mira, hay que alabar a Dios. Mira, Saúl, eso me recuerda a una vez que yo estaba conversando con una persona, con un hermano de la iglesia, y yo le decía que nosotros como humanos, ¿verdad? Como cristianos, a veces queremos orar, queremos adorar, queremos levantarnos por la mañana, ayunar, pero por una condición. Queremos levantarnos y orar y Padre, cuídame, cuida a mi familia. Pero ¿cuándo será el día que tú vas a adorar solamente porque Dios es grande? ¿Cuándo será el día que nosotros vamos, porque me voy a incluir, porque no me gusta hablar para allá, sino para acá y para allá? ¿Cuándo será el día que nosotros vamos a ayunar porque tú me levantaste? Yo te voy a alabar hoy porque tú mereces toda gloria. Pero a veces nosotros queremos como orar, ayunar a cambio de algo. Y se nos olvida que Dios es el que nos da la fuerza. Como que se nos olvida en reconocer quién es Dios. Sí, Señor, bendecido Dios. ¿Entiendes? Y ahí es que viene eso. Tenemos que hacerlo como decía Isaías. Qué lindo. En Isaías. De labios, pero su corazón lejos. Y tenemos que estar, amado hermano, mira, pendiente en esas cositas. Eso no ha quedado, ¿viste? Son detalles, amado hermano. Sí. Pequeños detalles, pero de esto consiste si usted llega a la vida eterna. Soy. Tan simple y claro. Mira, la palabra de Dios es simple y clara. Usted tiene que hacer el bien. Y mira, créame que la bendición llegará, amado hermano. Vamos rápidamente al Salmo 34 para leer los primeros versos. Bendecido Dios. Salmo 34. Salmo 34. Mi favorito. Un salmo que en realidad nos da a entender, un salmo de David, que nos da a entender que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo. Y ensaltemos a una su nombre. Bendecido Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Algo tan precioso
que nos da a entender, mira, es que en este salmo, mira, David estaba diciendo, mira, ven conmigo a alabar a Dios. ¿Sabes? Que él estaba alabando a Dios y él decía, mira, únete conmigo para glorificar su santo nombre. Amén. Al parecer yo me lo imagino, David tocando el arpa. Y era como que él la adoraba y alguien estaba al lado de él y decía, mira, únete conmigo, vamos a alabar. Estás en silencio. ¿Cómo tú puedes estar en silencio cuando la presencia de Dios está aquí? Quizá no lo entendían porque quizá, ¿verdad?, no estaban en el mismo pensar. Y lo podemos ver en el corito que tú estabas cantando. Mira, David cantaba y la esposa de David lo criticaba. ¿Por qué? Porque ella no estaba en el mismo pensar. Ella no estaba en la misma adoración. Ella no estaba en la misma alabanza que estaba David. Y cuando tú estás en el mismo pensar que yo, en adorar al Santo Poderoso, nosotros danzamos, rompemos, en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, etcétera, etcétera, amado hermano. ¿Por qué? Porque es que tenemos que hacerlo de corazón, brother. Qué lindo, Dios. En verdad, es algo terrible. Y esto es, mira, amado hermano, esto es otro corito que podemos entender de que la realidad de todo esto nos hace entender de que Dios tiene que ser exaltado. Y unámonos. Mira, invite a su hermano, vamos a alabar a Dios, vamos a levantar las manos y cantar juntos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Y cantamos esas canciones, amado hermano, pero las entendemos. Vuelvo y pregunto, ¿las entendemos? ¿Por qué vamos a alabar a Dios? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Oye, Saúl, y perdonando, ¿verdad?, que te interrumpí. La alabanza es una alma poderosa. Que es una alma tan poderosa que el mismo David también es tan poderosa que tú bendices para allá a Dios, pero trae para acá. Alma mía, adora a Jehová y no olvides que ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque la alabanza trae un beneficio. Un beneficio tan grande que te llena de paz, Lindo Dios, de alegría. Cuando tú alabas a Jehová, ¿no te ha pasado, Saúl? Que cuando tú alabas a Jehová, ¿verdad?, estás en donde sea, en tu casa, en la iglesia, tú sientes una paz. Tú sientes una alegría dentro de ti terrible. Y ahí es cuando cae ese versículo que decía en el Salmo: alma mía, adora a Jehová, pero no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, Señor. Y lo más bonito es que tú me preguntaste, no sé si te ha pasado, mira, me pasó este domingo, Ule. Me pasó este domingo, porque la joven que estaba cantando y alabando a Dios, mira, yo veía que ella cantaba en espíritu y en verdad, y yo me uní con ella. Yo me levanté y empecé a cantar, a alabar a Dios. Y yo empecé a sentir un ardor en mi corazón, Ule. Y a mí me tocaba orar por el ofertorio. Y leí la palabra. Y lo más sorprendente es que leí el Salmo 150. El Salmo 150 fue el salmo que yo leí antes de ofrendarle al Señor. ¿Por qué? Porque mira, había un mover de alabanza. Y yo decía, mira, para seguir en esta continuación de alabar a Dios, vamos a leer el Salmo 150. ¿Por qué? Porque Dios hay que alabarlo con todo. Sobre las palmas. Hay otro corito, y es que cantamos corito, amado hermano. Y yo pregunto, siempre me he preguntado a veces, ¿nosotros entendemos lo que cantamos? Porque yo digo que dice, alábale con las manos, con los pies y con tu boca. Alábale con las manos, con los pies y con tu boca. Y verás como el Señor viene y te toca. Y cantamos esos coritos, amado hermano. Mira, hay que meditar en lo que cantamos, porque la alabanza al Señor, la alabanza es genuina, amado hermano. Hay que llevarla genuina hacia el Señor. Y yo decía cuando estaba, antes de oraba por el ofertorio, mira, yo quiero explicarle lo que quiere acontecer en este momento. Dios está dispuesto a sanar enfermos, amado hermano. Amén. Cuando usted alaba al Señor, mira, no pierda esa bendición. Si usted está pasando por está siendo afectado por una enfermedad, por un problema que está falto de un milagro, mira, alaba al Señor.
No, y hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén, Yo amén. tengo unos apuntes aquí que quiero leer rapidito. ¿Cuál es la actitud de un verdadero adorador? Un adorador sirve a Dios y a su prójimo. Un verdadero adorador tiene que, ¿verdad?, servir a Dios, y porque dice amar a tu Dios sobre todas las cosas, y después el otro amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué impide alabar a Dios? Buscar satisfacciones en fuentes equivocadas, las actitudes de ingratitud, deshonestidad, irreverencia, orgullo, celo. Todas esas cosas te impiden alabar a Dios. Llevarle una alabanza en espíritu y en verdad. Quiero leer que leíste el Juan 4:24, lo leíste, pero quiero leer el 23, que es bien importante. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Qué lindo, Dios. Que le adoren. Y para terminar con esto, no hay un verso más precioso que fue el que mi amado hermano Ule leyó, porque esos son los verdaderos adoradores que Dios busca. Así es. Mira, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Mira, si le añadimos a esto, Ule, lo dañamos. Terrible. Porque en realidad es que, mira, amado hermano, adórele a Dios en espíritu y en verdad. No busque un motivo para alabar a Dios. Mira, si está en problemas, alabe a Dios, no importando. Mira, ¿por qué? Porque Él es bueno. Porque Él sabe y usted sabe que Él ha sido bueno para con usted. Porque si usted está respirando, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Bendecido Dios. Así es, amado hermano. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hacia adelante en el Señor. Eso es, Dios me le bendiga mucho.